Estamos de regreso. Señores, el invitado que nosotros tenemos hoy lo vamos a poner en cámara en unos segundos, pero quiero primeramente hacer un pequeño preámbulo, ¿no? Es doctor en Derecho Constitucional, tanto en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, como también en España, en esos temas. Él es autor de libros, es decir, que es una persona, un especialista en asuntos constitucionales. Yo de verdad no sabía que la República Dominicana tenía una dirección, un centro de estudios, un centro de investigación de temas constitucionales. Eso es muy importante, lo tenemos y por eso nosotros quisimos invitarlo. ¿Y por qué lo invitamos? Porque en nuestro país, nosotros como medios de comunicación tenemos la responsabilidad de orientar al público. Hemos estado escuchando en los últimos tiempos un afán, unos intentos, y suena mucho lo que son reformas, modificaciones a la Constitución. Y nosotros hemos querido, antes de hablar con nuestro invitado, porque él es que nos va a crear la conciencia y nos va a establecer sobre esto, hemos estado investigando porque nos gusta no manipular, sino ser objetivos, y más que objetivos, veraces, porque como humana, como periodista, primero soy humana, quizás tenga mi tendencia, pero cuando abordo un tema tengo que ser veraz, la verdad. Entonces, por ejemplo, en Europa, la mayoría de los principales países europeos, como España, por ejemplo, ha modificado su constitución. Francia, por ejemplo, Francia 3 veces. Grecia ha modificado su constitución 3 veces. Tenemos, por ejemplo, Italia 44 veces. Austria 60 veces. Tenemos, por ejemplo, Alemania ha modificado su constitución 41 veces. Sin embargo, todas las veces que hemos visto esas modificaciones han sido por temas económicos, para adecuarlo a asuntos, por ejemplo, de organismos internacionales, buscando asuntos para darle nombre a instituciones. No lo hemos visto por asunto de reelección. Esa es la realidad de Europa. Nos fuimos a América Latina y entonces vemos que en América Latina tiene otra tendencia. Las modificaciones a la Constitución casi siempre versan sobre reelección. Nosotros queremos conocer por qué esta diferencia entre Europa, que no es por reelección, y en América Latina sí. Para eso hemos traído a nuestro invitado de hoy. Bienvenido, doctor David Laos. Gracias por la invitación, aquí estamos. Qué bueno tenerlo aquí. Gracias por ese esfuerzo de venir domingo, la semana entera usted trabajando y venir aquí. De verdad que valoramos muchísimo, no tenemos con qué pagarle, de verdad que sí. Bueno, yo quiero comenzar preguntándole, señor David Laos, lo siguiente. ¿Cuál es la importancia de la Constitución? Fíjese, la Constitución es el documento que dice que vivimos en sociedad y que viviendo en sociedad tenemos reglas, tenemos un ordenamiento jurídico y que ese ordenamiento jurídico determina las relaciones entre gobernantes y gobernados y entre los ciudadanos entre sí, entre los gobernados, que tienen también relaciones propias. Entonces, el cauce legal, el cauce constitucional de lo permitido y lo no permitido en la sociedad está en ese documento. Sin la Constitución no seríamos una sociedad jurídica y políticamente organizada. Lo que dice que somos una sociedad con un gobierno, que somos un Estado. Leyes, que somos un Estado, es la Constitución de la República. Es el documento fundamental. Y en los últimos tiempos se dice que todo el derecho está impregnado de constitucionalidad. Es decir, que no hay un área jurídica que en la actualidad no tenga la impronta del contenido de la Constitución. Por eso se dice que es de contenido transversal, es decir, abarca todo lo que es el derecho y no existe derecho si no es conforme a la Constitución, de forma y manera que cuando se habla de Estado organizado, se habla de Porque Constitución. tiene una Constitución. Así es. Muy bien. Ahora paso a lo siguiente.
nosotros tuvimos una constitución por 28 años sin ser modificada, la República Dominicana. Nosotros vemos, por ejemplo, y es lo que yo le mencionaba ahorita, cómo en América Latina se manipula y se está modificando mucho la constitución, pero vamos a quedarnos aquí en la República Dominicana, que es lo que nos interesa, que es lo que sufrimos. Tuvimos una 28 años. ¿Qué es lo que genera? ¿O de dónde? ¿Qué es lo que genera el apego y el acatamiento a la Constitución? Fíjese, desde que existen las constituciones, y yo la definición que le di es la definición de los antiguos, pero en la modernidad, desde que existe la sociedad moderna, estamos partiendo de 1215, las constituciones no solo organizan el Estado, sino que tienen un catálogo de derechos ciudadanos. Y ese catálogo de derechos ciudadanos lo que hace es ponerles límites al poder. Es decir, en la modernidad la Constitución se define como el documento que le pone cortapisa a los gobernantes y que en cambio es expansiva en cuanto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Eso quiere decir que las constituciones admiten modificación para ampliar derechos, pero no es admisible la modificación a la Constitución para ampliar derechos de gobernantes. Es decir, el problema no está en que sea modificada, sino el por qué. ¿Para qué? ¿Para qué? El para qué. Si es para ampliar derechos ciudadanos, está permitido. Si es para ampliar los límites del poder, no está permitido. Eso es desde 1215, que en Inglaterra se sigue esa regla. Por eso es un catálogo de derechos. Al grado de que en la Declaración Universal de los Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789, el artículo 16 de las mismas dice que donde no hay división de los poderes, no hay constitución. Y a nosotros nos parece que un elemento que está afectando mucho a la democracia dominicana es la falta de un Congreso que sea contestatario frente al Ejecutivo, que haga sí de contrapeso, de que el poder limite al poder, porque esa idea de Montesquieu de que el poder limite al poder es con ese objeto de que no se pueda transgredir la Constitución, de que no se pueda modificar para beneficiar a los Entonces, gobernantes. usted me está diciendo que tiene que ver mucho con el Congreso, que es que tiene que tratar de que se logre ese apego y ese acatamiento a la Constitución. Bueno, eso dijeron los revolucionarios franceses de 1789. Luego se habla de las llamadas constituciones rígidas, es decir, constituciones que tienen un proceso para su modificación muy complicado, y es precisamente para evitar que un gobernante, cuando se le antoje, quiera entonces hacer una constitución a su medida. En toda América Latina se da el fenómeno de que el constitucionalismo no está bien afincado y que los pueblos todavía no saben el contenido correcto de la Constitución, que es una carta de derechos ciudadanos, no una carta de prerrogativa de los gobernantes. Yo creo que en la confusión de esos roles es que la mayoría de los gobernantes latinoamericanos piensan que sí, que cuando ellos dicen que hay que modificarla, y eso no es así. O sea, desde el origen mismo de la modernidad constitucional no es posible hacer eso. Entonces usted no va a decir cuándo es por capricho del gobernante o por necesidad, para identificar qué genera esa necesidad. Vamos a una pausa y retornamos en segundo conversando con el señor David Lahoz, quien es director del Centro de Investigaciones Constitucionales de la Universidad Primada de América, UAS. Retorno en segundos. Entonces, señor David Lahoz, lo que estoy entendiendo, usted me corrige si voy mal, es que las modificaciones a la Constitución se dan o por capricho de un gobernante o por una necesidad real. ¿Cuándo podemos nosotros identificar que es una necesidad? ¿Qué genera la necesidad de modificación? Sí, partiendo de la teoría contractualista de que la Constitución es una carta de derecho, existen ya tres momentos
que se identifican como que son propicios para una modificación Por ejemplo, constitucional. Se habla de los derechos de primera generación, por ejemplo. Entonces, esa fue una primera etapa. Luego hubo una segunda en que se habla de derechos de segunda generación. Y ahora estamos en derechos de tercera y cuarta generación. derechos sociales, eso. Derechos sociales, derecho del medio ambiente, derecho de los seres vivos no humanos, derecho, por ejemplo, se está manejando mucho, y ya las directrices de Naciones Unidas hablan de que el derecho a tener acceso al Internet es un derecho humano y que por tanto debe constitucionalizarse. ¿Entiendes? Entonces, si es para incorporar que el Internet sea gratuito y accesible para todos los ciudadanos dominicanos, una modificación de ese tipo sería válida, pero nunca lo será para que el gobernante de turno se beneficie o amplíe la prerrogativa que ella tiene. Un ejemplo reciente de que eso no se puede es en el momento en que Hillary Clinton en Estados Unidos era senadora y luego en el gobierno de Obama pasó a ser secretaria de Estado. Durante su senaduría se aprobó un aumento salarial para los secretarios de Estado. Sin embargo, como ella inmediatamente después pasó a ser secretaria de Estado, no pudo beneficiarse del aumento. Porque podía ser legislar en su favor. En su favor. Se podía interpretar. Y eso está prohibido. Y eso es así en toda Europa y en América Latina, que tenemos alguna dificultad con entender eso, porque muchos de nuestros gobernantes, aunque se dicen líderes democráticos, son líderes absolutistas o líderes que todavía no entienden en qué consiste el proceso democrático. Pero la realidad es que la modificación a la Constitución solo procede cuando es para ampliar o crear derechos ciudadanos. Entonces nosotros los ciudadanos, al momento, a ver si entendí, nosotros como ciudadanos, lo que tenemos que estar es, el riesgo está en que un gobernante nos diga, vamos a modificarla, me pone 10 puntos y dentro de esos 10 puntos me pone beneficiarse con una reelección. Ahí yo digo, como ciudadana, muy bien, señor presidente, vamos a modificarla, sáquenme de ese paquetito la parte de la reelección y entonces la modificamos. Eso sí sería, entonces, cumpliría con la verdadera necesidad de modificación a la Constitución, mientras sea para beneficiar a la sociedad, no para beneficiar a un gobernante. A un gobernante. Y algo más en ese mismo sentido, es que no es el gobernante el que debe establecer la prioridad de la modificación a una Constitución. ¿Y quién es, don David? Es el propio pueblo. Y la Constitución tiene mecanismo para ello. Está el referéndum, está el plebiscito, porque se parte del principio de que una ley no es ley y la Constitución no sería tal si el pueblo no participa en la modificación. Entonces es otro vicio que tenemos aquí, de que el poder constituido, formado por diputados y el presidente de la República, modifica la Constitución. En un constitucionalismo auténtico, la reforma constitucional solamente es válida cuando ha sido sometida al pueblo mediante un plebiscito o un referéndum y este decide, aprueba que se haga esa modificación, porque ese es otro inconveniente. La Constitución, ¿quién la modifica aquí? Son 300 personas, pero se afectan los 11 millones que vivimos aquí. Y los que viven fuera también. Y los que viven fuera también. Entonces ahí hay una desproporción que el modelo es completamente antidemocrático. ¿Y usted sabe por qué le digo no la necesidad? Porque el artículo de la Constitución nuestra establecida la necesidad, o sea, vista la necesidad, hay que establecerla, la necesidad. Entonces se puede proceder a todos los procedimientos, los pasos a seguir, pero hay que establecer esa necesidad. Y esa necesidad siempre tiene que ser la necesidad del pueblo. Correcto. No es necesario una persona. O sea, un hombre nunca es necesario. Y decía Lula, una expresión de Lula, que la traigo aquí, que cabe. Porque lo que usted me acaba de decir es que esa necesidad es de derechos, no de persona. Correcto. Es decir, cuando me incluyen dentro del paquete para modificar que es necesario poner a una persona, beneficiar a una persona, entonces eso no es necesidad. La necesidad es cuando verse sobre derechos.
siempre que en el paquetito, repito, no nos pongan que es necesario colocar a una persona, hay que modificarla para colocar a una persona, eso no debe ir en una modificación. O que una persona estando en el poder la va a modificar para beneficiarse de Está esa. claro, ni en el poder, ni fuera del poder. Un individuo no es necesario para un pueblo. Y decía Lula que cuando un gobernante siente que es necesario, inmediatamente inicia una pequeña dictadura. Es decir, nadie es imprescindible, nadie es necesario para el Estado. Como usted sirve, yo puedo servir. Y hay muchos otros también que pueden servirle a la patria. De eso es que estamos hablando, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, a los amigos, tenemos que concluir ya. Bueno, hay que 30 segundos. Aprendimos hoy que la necesidad de modificación de una constitución es cuando versa sobre derechos en favor de los ciudadanos y nunca es necesario para beneficiar a un gobernante o a una persona. Gracias por venir, señor David, Bueno, por su orientación. a la orden siempre. Bueno, esperamos que venga pronto. Sí. Amigos, gracias por su sintonía. Los espero Dios mediante próximo domingo, 5 de la tarde por EN Televisión Dominicana es Vida. Fuerte abrazo.